Me llamó un amigo de la infancia que vive en el pueblo, tiene 11 hectáreas de tierra en propiedad y me contó que en el caso del sauce el crecimiento se aceleró 3 veces. Al preguntarle cómo es posible, respondió que este año el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera subió drásticamente, lo que probablemente llevará a una catástrofe. Revisé internet y descubrí que los científicos realmente informan sobre este fenómeno. Según los resultados de las mediciones realizadas por la Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego, alcanzó un valor récord que no se había visto en millones de años. Según se informa, en el pasado, con esos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, crecía un bosque gigante. Oficialmente se considera que el aumento de monóxido de carbono 2 es resultado de la actividad humana. Si esto es cierto o no, lo analizaremos más adelante. Nos convencen de que este es un proceso negativo contra el que debemos luchar. Sin embargo, tenemos hechos como el efecto positivo del dióxido de carbono en el crecimiento de las plantas. Y no solo eso. Varias menciones señalan que hasta la catástrofe de inicios del siglo XVIII en la Edad Media habitaba en la Tierra una raza de gigantes. Pinturas, arquitectura y entierros de estos gigantes. Sobre esto se han publicado muchas películas y otros materiales de investigación. Los bosques gigantes de Norteamérica, que no sufrieron daños en la última catástrofe, ya estaban talados para finales del siglo XIX. Algunos testimonios indican que los mamuts existían hasta principios del siglo XX. Se dice que el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera eleva la temperatura de la Tierra o que el calentamiento actual libera monóxido de carbono 2 atrapado en el permafrost. El derretimiento de los glaciares era inevitable y ya sucede, pero sorprendentemente no vemos un nuevo diluvio. Ni siquiera las ciudades costeras de todos los continentes están inundadas. Es decir, el nivel del océano no ha aumentado en una cantidad significativa y este fenómeno también está por explicarse. Si las ciudades costeras se inundan es por tormentas más intensas, no por el aumento del nivel del océano. En el mundo hay una enorme cantidad de piedra caliza y formaciones de creta que probablemente se formaron como resultado de la deposición de dióxido de carbono de la atmósfera. Es decir, no hace tanto tiempo hubo un periodo en el que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera era muy grande. La flora, en cuanto a masa verde, superaba a la actual por órdenes de magnitud. Crecían árboles gigantes, deambulaban dinosaurios, mamuts, y existía una raza de humanos gigantes. Y al parecer, ningún historiador llamó a eso una catástrofe. Por eso, debemos entender qué es lo que realmente está sucediendo hoy en día y a qué debería llevar todo esto en un futuro cercano. Así que repasemos los hechos de cambios climáticos reales y bruscos que han sido registrados. En todas las épocas han ocurrido cataclismos naturales, pero no se hace público el hecho de que su cantidad ha aumentado drásticamente en los últimos años. En 2010, un terremoto en Haití destruyó gran parte de la ciudad de Puerto Príncipe. Según diferentes fuentes, murieron desde varias decenas hasta cientos de miles de personas. No se veía un terremoto así en más de 200 años. En el planeta está ocurriendo un cambio climático global, y esto no puede estar relacionado con la actividad humana, ya que energéticamente estos procesos superan por mucho lo que poseen los seres humanos. Estos procesos pueden llamarse procesos geodinámicos que ocurren en las profundidades de la Tierra. Actualmente, cientos de científicos avanzados de varios países investigan desde hace décadas sin seguir las tendencias de la ciencia oficial. Son especialistas en geofísica, vulcanología, climatología, astrofísica y otras áreas. Estudian volcanes, terremotos, radiaciones cósmicas y ciclos geológicos. Además, monitorean y analizan información de los procesos terrestres. Consideran que 2022 demostró el inicio de una era de crisis geológica planetaria, sobre la que han advertido en los últimos 10 años. Las tormentas y huracanes en Estados Unidos han alcanzado una fuerza sin precedentes, destruyendo casi por completo algunas ciudades por las marejadas. Con vientos de hasta 250 km por hora, intenta asomarte por la ventana de un auto a 100 km por hora y entenderás que la fuerza del viento es varias veces mayor. En los últimos años, las tormentas tropicales y huracanes se han desplazado significativamente desde el Ecuador hacia los polos.
El tifón Noru tuvo vientos de hasta 315 kilómetros por hora. En Estados Unidos, en la última década, las grandes tormentas se han triplicado. Las precipitaciones anómalas aumentan globalmente, sobre todo en Europa. Durante 2022 se batieron más de 100.000 récords máximos de temperatura en la Tierra, es decir, en general, en todo el mundo hay un aumento constante de la temperatura promedio. Parecería que esto es bueno para muchas regiones, pero todo esto viene acompañado de grandes problemas y peligros. No se sabe si la temperatura se estabilizará o si la zona terminará siendo un desierto. En China, el calor de 45 grados Celsius persistió 79 días seguidos. Casi 1.000 millones de personas enfrentaron condiciones extremas y buscaban refugio del calor en refugios antiaéreos. En los últimos años, en la región de Krasnodar, se han secado ríos y cuerpos de agua. Las aguas subterráneas, que antes estaban a 2-4 metros, ahora han bajado hasta 20 metros. Los habitantes locales afirman que esto es una catástrofe climática, pero no aparece en los medios centrales ni en los canales de televisión. Lo mismo ocurre en muchas regiones del mundo. La sequía destruye las cosechas. Alrededor de 2.5 mil millones de personas se enfrentan a la escasez de agua potable. En 5 años los incendios han aumentado mucho. Antes no existía el concepto de mega incendios. Si solo ocurrieran en Rusia, podríamos culpar a Estados Unidos y su tecnología, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, pero solo en Estados Unidos hubo 16 de ellos. En 2022 en Europa hubo un aumento drástico de megaincendios, lo que es 3 veces más que en 2021. Observamos un aumento brusco vinculado al alza de las temperaturas promedio. Como sabemos, por el enfriamiento de la corriente del Golfo, Estados Unidos y Europa ya deberían estar congelándose. Algo aquí no cuadra. Por ejemplo, en Chequia en 2022 se quemó un bosque 158 veces mayor que el promedio. No solo ha habido muchos más incendios, ahora también ocurren en invierno e incluso en lugares donde nunca antes habían ocurrido. Lo que se preveía que sucedería para el año 2100 en cuanto al aumento de catástrofes ya ocurrió en 2022. En el mundo se está promoviendo la idea de que la causa de la catástrofe que se avecina es el aumento del dióxido de carbono, que se incrementa como resultado de la actividad de la civilización humana. Esto es la quema de petróleo, gas, carbón, madera, etc. Sin embargo, nadie presenta datos comparativos sobre cuánto monóxido de carbono, 2, es emitido a la atmósfera por la industria y cuánto por los volcanes, los océanos y como resultado del deshielo del permafrost. Esta diferencia es tan grande que nadie tomaría en serio las cuotas de monóxido de carbono, 2 si conocieran estos datos. Pero no, la humanidad está ocupada en el beneficio inmediato y a pocos les importa si existirá en las próximas décadas. Sin embargo, las emisiones de monóxido de carbono, 2 no naturales, provocan un gran aumento de cataclismos. Y el calentamiento del manto terrestre, de eso ya nadie nos habla en la televisión. Veamos los hechos. Todos saben que los glaciares se están derritiendo, pero no todos saben que se están derritiendo desde abajo. El manto de la Antártida Occidental es más delgado, por lo que se calienta más rápido. Hay más de 140 volcanes bajo los hielos de la Antártida, todos en la zona occidental. El intenso derretimiento de glaciares en la Antártida inició en 1995. En ese año, cerca se encuentra el mar de Weddell y también se está calentando intensamente desde abajo por la corteza terrestre. La región en el estrecho de Brandfield es muy sismoactiva. Según una versión, aquí cayó un cuerpo celeste hace mucho y separó la Antártida y Sudamérica. Hay mapas medievales donde este estrecho no figura. Mira el video en el canal Testimonio de la catástrofe planetaria de 1630, 1630 y 1686. La corteza terrestre en este lugar está hundida y es hipertróficamente activa sísmicamente. Solo en medio año de 2020 aquí ocurrieron 85.000 erupciones volcánicas. Para comparar, hasta 1996 en toda la Tierra se registraban no más de solo 15.000 terremotos al año. Lo mismo está ocurriendo en el territorio de Groenlandia.
Solo en 2019 el glaciar perdió 600.000 millones de toneladas y debajo de los hielos se están formando enormes y numerosos lagos que no se congelan. Si esto sigue así, Groenlandia muy pronto se convertirá en un país verde, tal como lo indica su nombre, ya que es evidente que recibió su nombre antes de la llegada del glaciar y en los mapas de la Edad Media aún aparece sin hielo. También existen pruebas documentales que indican que este territorio se fue congelando gradualmente. En 30 años la velocidad del calentamiento oceánico aumentó 4 o 5 veces. Si las personas quisieran calentarlo, se necesitaría una cantidad de energía equivalente a explosiones durante un año. A 7 bombas atómicas por segundo lanzadas sobre 20 kilotones cada una, o también se puede distribuir el equivalente de esa energía como 30 bombas nucleares por cada persona en la Tierra, lo cual, en principio, no es comparable con la escala de la actividad humana. Y eso es solo en la zona de un mar, y cada vez hay más focos como ese en la Tierra. En el océano hay una gran cantidad de dióxido de carbono disuelto, y cuando se calienta empieza a expulsarlo. A la vez, enfrentamos cantidades tan grandes que las emisiones de monóxido de carbono, 2 humanas, resultan insignificantes en comparación. Es probable que el aumento de dióxido de carbono en 2022 se deba a la aceleración de este calentamiento. Aunque se ha derretido mucha agua en los casquetes polares, el nivel del océano no ha subido, como si el exceso se filtrara bajo tierra. O quizá los sacan seguido del planeta. Imaginar la desaparición de esos volúmenes ya no causa gracia. De acuerdo con las previsiones, el deshielo de los glaciares ya habría hecho que el océano absorbiera miles de ciudades costeras, islas y reducido notablemente la tierra firme. Pero eso no está sucediendo, nadie sabe la razón. Por eso, para evitar explicaciones absurdas, nadie pregunta eso. Desde 1995 estos procesos cambiaron los parámetros atmosféricos y aumentó la humedad. Hasta el siglo XIX existían otros parámetros, además de una saturación eléctrica distinta. Es una gran incógnita si los parámetros volverán a su estado original tras los procesos actuales. Si es así, muchos dispositivos técnicos, desde pirámides hasta bajras, podrían funcionar y extraer electricidad de la atmósfera, entre otros usos. Pero la probabilidad de ese resultado es baja, y también está en duda si el clima se volverá suave y templado en lugares donde hoy no es adecuado para una vida cómoda. O tal vez sí lo sea, pero solo después de que otra catástrofe borre a la humanidad de la faz de la Tierra, y para entonces ya nos dará igual. La actividad sísmica aumenta en los límites de placas oceánicas. En décadas recientes se han registrado terremotos a más de 700 kilómetros de profundidad. Hasta ahora eso parecía imposible. El terremoto de foco profundo más fuerte ocurrió en enero de 2022. Esto es Yunga Tonga Hunga Ha'apai, cerca de la fosa de las Marianas. Aquí está la animación del aumento de terremotos hasta 1995 y después se observa cómo se expanden. Ahora consideremos que a este aumento de catástrofes se sumó otra más. A partir de 2015, los datos obtenidos sobre el aumento de la actividad sísmica comenzaron a ser falsificados por las personas. Estos datos empezaron a llegar de manera incompleta, selectiva. Se comenzaron a agregar a bases de datos incorrectas para que no se viera el panorama completo. Y en lugar de plantear la cuestión de la seguridad global en algún nivel supremo, las autoridades planetarias tomaron la decisión de silenciarlo. Claro, la información se filtra y en años recientes se habló de mudarse a Marte, incluso hicieron películas sobre escapar de la Tierra. Ahora toda la atención se centra en la posibilidad de una nueva guerra mundial. Quizá por eso ahora intensifican el conflicto entre Occidente y Rusia, pero la verdad es que nadie podrá escapar de la Tierra. Los problemas deben resolverse aquí y todos debemos sobrevivir, juntos. A juzgar por las antiguas ciudades subterráneas y los túneles intercontinentales, las civilizaciones pasadas sabían cómo sobrevivir en tiempos de cataclismos similares. Por supuesto, las élites crean y acondicionan estructuras similares a las ya existentes, pero no se puede hablar de la supervivencia de toda una civilización con tanto secretismo y exclusividad. Para aquellos que piensan que los cambios que están ocurriendo son inventados, esto se puede comprobar.
Las bases de datos sísmicas que reflejan este panorama, en principio, están disponibles para el público en general y se pueden descargar para comprobar la realidad del aumento de la actividad sísmica, la velocidad del deshielo de los glaciares, los cambios en la composición de la atmósfera y así sucesivamente. Y bueno, eso no es todo lo malo que está pasando mientras estamos ocupados con otras cosas. Desde 1995 la actividad sísmica ha aumentado y el campo magnético se ha debilitado. El polo norte magnético se está desplazando. También se han publicado muchos datos sobre esto. La trayectoria del eje de rotación física del planeta está cambiando y desplazándose. La rotación del planeta se acelera a saltos. Bueno, y los partidarios de la Tierra plana dirían que es el Sol el que cambia de trayectoria, lo cual tampoco es nada bueno. Ya he mostrado varias veces en el canal que la Luna a veces gira hasta 110 grados en unas pocas horas. Ningún medio comenta esto y los astrónomos no reaccionan. Ver algo así con tus propios ojos y no intentar explicarlo de alguna manera. La única explicación que tengo para esta falta de reacción es que está prohibido hablar de esto en el ámbito científico y en los medios, como de muchas otras cosas de las que simplemente está prohibido siquiera mencionar. Bueno, y si lo muestra algún bloguero, ¿qué le puedes pedir a un loco? Solo fabrican noticias falsas para ganar popularidad. Según datos de científicos oficiales, se ha observado un desplazamiento del centro de masa de la Tierra, lo que provocó un cambio en su forma. No notan la Luna, pero calcularon el cambio en la forma de la Tierra. Surgen nuevas áreas con campo magnético débil en la Tierra, concluyendo que la dinamo del núcleo está deteniéndose. Incluso hubo películas donde héroes llegaron al centro de la Tierra y activaron el núcleo con una bomba atómica. Así que piensen, ¿de qué sirven miles de millones de bombas atómicas, como ya vimos, y la explosión de una sola bomba atómica en el centro de la Tierra? Eso ni siquiera sería como la picadura de un mosquito para una persona, sino como una célula de las innumerables reacciones que ocurren sin parar en las profundidades de nuestro organismo. No comentaré qué métodos y conocimientos sobre la Tierra usaron esos científicos. Obviamente van a presentar datos de satélites, cálculos matemáticos y harán suposiciones infundadas, terminando con la frase «porque es lógico». Nadie ha visto el núcleo de la Tierra y tampoco nadie sabe cómo está realmente estructurada la Tierra. En estos razonamientos siempre olvidan lo principal. Todo esto son hipótesis, incluso científicas. En este periodo del que hablamos, también ocurrieron procesos similares de manera sincronizada en otros planetas y en el propio Sol. De aquí los científicos concluyen que estos cambios son el resultado de una influencia externa sobre el sistema solar. Nadie sabe qué es ese viento cósmico o la influencia del centro de la galaxia. Aquí hay otro dato interesante del que no se habla en ningún lado. Esto será interesante para quienes viven en el territorio de Rusia. En los últimos 20 años el clima ha estado cambiando hacia el calentamiento más rápido precisamente en Siberia. La velocidad del aumento de la temperatura promedio es 4 veces mayor que en el resto del mundo, es decir, Rusia se está calentando mucho más rápido. Y las palabras de Rasputín de que pronto crecerán piñas en Siberia pueden hacerse realidad. Según investigaciones no oficiales, el clima en Rusia hasta el siglo XVIII era moderadamente cálido, y hay menciones de que Rusia ya era proveedora de piñas. Solo cultivaban ese exotismo en muchos invernaderos. Por eso no está claro si el clima volverá a su cauce anterior o si serán procesos completamente diferentes y catastróficos. Pero en los últimos 10 años ha habido bastantes informes de que se avecinan grandes cataclismos. Subtítulos creados por Dima Torsok. Después de todo, las élites mundiales están al tanto de las investigaciones climáticas que se están llevando a cabo. Es más, a nivel supranacional, desde hace varias décadas ya se está llevando a cabo un programa para enfriar el clima mediante la creación de sombra artificial con compuestos químicos que se dispersan en la atmósfera. Hay muchas preguntas y quejas sobre este programa, pero hay que reconocer que el muar creado por esta dispersión realmente debilita mucho el calor del Sol. Pero incluso aquí, la humanidad difícilmente podrá superar los cambios que se avecinan, ya que sus recursos son demasiado insignificantes en comparación con los procesos planetarios. Las élites occidentales llevan tiempo considerando mudarse a Rusia, al ser una zona más resistente a los sismos. Pero hay un problema. Poblar Rusia con sus propios pueblos solo es posible bajo sus propias condiciones, reemplazando el poder por el suyo o como resultado de una guerra ganada.
Hoy en día se escuchan mensajes de las élites europeas diciendo que, si Ucrania pierde, será el fin de la civilización occidental. Entonces, ¿se trata solo del petróleo gratis que se puede extraer de Siberia? ¿O tal vez se trata de la supervivencia física misma? Desde hace décadas, científicos han alertado sobre el volcán de Yellowstone. Como en todo el mundo, ahí también está aumentando la cantidad. Terremotos y temperatura general aumentan, el magma se acerca más a la superficie. Y los científicos concluyen que para destruir toda la vida en la Tierra bastaría con un solo volcán de este tipo. En el continente africano vemos un gigante, el llamado Ojo del Sahara. Una versión afirma que fue una explosión termonuclear de una gigatón o un volcán de lodo que lanzó megatones de agua y arena, cubriendo el Sahara. Quizá fue la caída de un meteorito gigante. Sea como sea, parece que fue eso lo que destruyó la mitad de África. Y lo interesante es que el Ojo del Sahara está en África, más o menos en el mismo lugar donde está Yellowstone en América del Norte, desde el Ojo del Sahara. Y Yellowstone, si explota, la mitad de América del Norte también podría convertirse en algo parecido al desierto del Sahara. El autor del canal Elysium, al leer publicaciones periódicas en inglés en 2021, encontró en las ediciones de la OTAN y la Unión Europea pronósticos para el año 2025 sobre la población de los países y el tamaño del Producto Interno Bruto de cada país. El video se llama Población de la Tierra para 2025, pronóstico de disminución. Se sorprendió al ver en las tablas datos sobre la reducción de la población en varios países, algunos hasta 3 veces menos. Si la pérdida de población mundial en la Segunda Guerra Mundial fue de 100 millones, entonces en Estados Unidos para 2025 solo deberían quedar 100 millones de personas. ¿A dónde y cómo se pueden hacer desaparecer en tan poco tiempo a 250 millones de personas? Y en todos los países se planea una reducción o pérdida de varios miles de millones. Y ahí mismo se indica que la población de Rusia para el año 2025 seguirá siendo de 145 millones de personas. Aquí no profundizo en la cuestión de la sobreestimación de la población real en todos los países. Así que en Rusia no habrá cataclismo y llegará la prosperidad, o tal vez toda la población será destruida y los occidentales sobrevivientes se mudarán a los territorios liberados. ¿Qué le parece ese escenario? Por supuesto, aumentar la alarma sobre una catástrofe inminente puede ser solo otro pretexto informativo para asustar a la humanidad una vez más. El gobierno mundial nos controla ahora precisamente mediante el miedo. ¿Cuántos apocalipsis creados de la nada ha sobrevivido ya nuestra civilización en los últimos 150 años? Hasta ahora todo resultó ser grandes manipulaciones informativas. Sí, a gran escala, inimaginables, pero no más grandes que la creación de la propia historia de la Tierra, en la que no se toman en cuenta los hechos, sino que se crean cada vez más mitos nuevos. Y todo esto al más alto nivel oficial y científico. Además, aumentar el miedo al apocalipsis es bueno porque no se le puede oponer resistencia, solo se puede aumentar la ansiedad de la población que no puede hacer nada al respecto. Continuación, y se puede entender a la gente. Los han engañado tantas veces que dejaron de reaccionar ante amenazas mortales y hoy en día ya no prestan atención a los gritos de fuego. Y la situación realmente es apocalíptica. Estos grandes cambios en la Tierra son un hecho y podrían venir transformaciones importantes, similares a los de hace 250-300 años, cuando volcanes eruptaban y partes de continentes se hundían y luego emergían. El diluvio universal caía del cielo, los océanos se desbordaban sobre los continentes y las aguas de los océanos subterráneos brotaban hacia la superficie. Los hechos confirman todos estos escenarios, descritos incluso en la Biblia, pero ahí el diluvio se sitúa en el pasado hace 11.500 años. Entonces, ¿todo esto volverá a suceder o la humanidad seguirá viviendo como si nada hubiera pasado, adaptándose a las nuevas condiciones? ¿Quién sabe? Pero lo más interesante es que todos nosotros pronto seremos testigos de estos grandiosos acontecimientos.